Y como hemos visto a lo largo de la historia, aquellos que se aferran al poder a toda costa a menudo destruyen las mismas cosas que dicen proteger. Y en el caso de Assad, su control del poder tuvo en última instancia un coste catastrófico para su pueblo y su país. Conversación en podcast, análisis y enfoque crítico de los hechos más impactantes de la actualidad para extramundo.com. Bien, entonces Bashar al-Assad huye de Siria. Esto es increíble, es realmente increíble. Este es sin duda uno de los libros de historia. Definitivamente, sí. Y ya sabes, tenemos estos relatos de primera mano provenientes de Damasco. Bien, contamos con análisis de expertos e incluso un vistazo a la vida de Assad a través de estos documentos que han sido recuperados. Es increíble. Sí, hay mucho que desempacar aquí. Definitivamente es un momento histórico, y la velocidad con la que se desarrolló todo es simplemente asombrosa. Los rebeldes, especialmente este grupo Hayat Tahrir al-Sham, capturaron estas ciudades clave como Alepo, Hammam y finalmente Damasco en poco más de una semana. Es casi demasiado para procesar. Lo sé. Bashar al-Assad pasó de asistir a cumbres a de repente su palacio está vacío. Con gente corriendo por allí, saqueando muebles. Y luego las escenas en Damasco, quiero decir. Los sirios están disparando armas al aire. El Ministerio de Defensa ha sido saqueado. Incluso hay imágenes de almacenes saqueados. Es un caos. Es un caos, pero existe una sensación innegable de liberación. Es una situación muy compleja. Bien, sabes, ves estas imágenes y obviamente resaltan el caos que está sucediendo. Bien, pero también ves estas muestras de emoción cruda. Sí. Ya sabes, los sirios están celebrando en las calles. Los presos políticos se están reuniendo con sus familias después de años de detención. Es esta ola de alegría mezclada con ansiedad por el futuro, lo que es comprensible, por supuesto. Así que este es el mismo Assad que era intocable. Bien. Y ahora parece haber sido abandonado incluso por aliados como Rusia. Así parece. Quienes seamos realistas tienen las manos ocupadas en otros lugares. Y el mundo está reaccionando de maneras muy diversas. Tenemos a Francia celebrando el fin de lo que llaman un estado bárbaro. Y luego tenemos a Israel siempre centrado en la seguridad. Por supuesto. Ya han tomado el control de una zona de amortiguamiento en los altos del Golán. Muy interesante. Y Turquía pide ayuda para reconstruir Siria e insta a una transición estable. Es como si todos estuvieran tratando de su próximo movimiento. Sí. En este juego donde el tablero acaba de ser volteado. Bien, ¿sabes qué significa esto para sus intereses? ¿Qué significa este vacío de poder? Esa es una gran pregunta. Y luego están los refugiados sirios. Algunos de los cuales no han visto su tierra natal en más de una década. Se apresuran hacia los cruces fronterizos con la esperanza de regresar. ¡Wow! Es difícil siquiera comprender todo eso. Realmente te hace pensar en todas esas esperanzas y temores. Sí. Este es un momento tan crucial. ¿Sabes? Es una locura recordar a Bashar al-Assad cuando asumió el poder por primera vez en 2000. Bien, era este joven oftalmólogo educado en Occidente que prometía una Siria más abierta. Había tanta esperanza. Hubo ese rayo inicial de esperanza. Pero como sabemos, la promesa de reforma se desvaneció rápidamente. Sí, cuando la primavera árabe arrasó la región en 2011. Protestas provocadas en Siria. Recurrió a las mismas tácticas brutales que su padre para aplastar cualquier oposición. Realmente dio un giro completo. Sí, lo hizo. Ya sabes, en realidad impulsó algunas reformas económicas desde el principio. Él lo hizo. Permitir a los bancos extranjeros. Sí, apertura a las importaciones, incluso impulsando el sector privado. Bien, quiero decir, Damasco estuvo en auge por un tiempo. Ya sabes, nuevos centros comerciales, restaurantes elegantes, turismo. Un tipo de progreso muy superficial, ¿no? Tienes razón. Sí. Esas ganancias beneficiaron principalmente a unos pocos elegidos y no abordaron las cuestiones centrales. Derechos. De la libertad política y los derechos humanos. Tienes razón. Y a medida que las protestas crecieron, Siria se hundió en esta devastadora guerra civil. Lo hizo. Cientos de miles, millones de muertos, acusaciones de tortura y ejecuciones extrajudiciales desplazadas en prisiones gubernamentales. Es simplemente desgarrador. Lo que ha pasado al pueblo sirio es absolutamente desgarrador. Es tan triste. Sí, y es importante recordar que la comunidad internacional también jugó un papel. Lo hicieron. Como si el apoyo de Rusia a las fuerzas de Assad fuera crucial. Y por supuesto, Irán, con sus propios objetivos regionales, también respaldó a Assad. Bien, pero ahora Rusia trata con Ucrania e Irán enfrenta sus propios problemas internos. Sí, parece que Assad perdió ese apoyo externo crucial, así parece. Lo mantuvieron activo durante tanto tiempo.
La misma dinámica que lo mantuvo en el poder parece haber cambiado. Conduciendo a esta dramática caída. Es fascinante. Realmente te hace preguntarte sobre la cadena de eventos. Así que tenemos esta toma del poder por parte de los rebeldes. Assad ha desaparecido. Y el mundo está reaccionando de muchas maneras. Pero para mí, lo que realmente da vida a todo esto son estos pequeños detalles que nos dan un vistazo al mundo de Assad. Ya sabes, como su forma de pensar, sus prioridades. ¿Leíste sobre el cuaderno que fue encontrado en una de sus residencias? ¿La aversión de Asma al-Assad por las espinacas? Sí, quiero decir, es simplemente salvaje, lo sé. En medio de todo esto, alguien anota minuciosamente las preferencias alimentarias de la primera dama. Es tan extraño, surrealista. Y son estos detalles aparentemente insignificantes que ofrecen un vistazo a su vida, una vida de privilegios. Correcto. Mientras su gente sufría, sí. Los humaniza de una manera que hace que su caída sea aún más dramática, ¿no crees? Realmente lo es. Sí. Bien, hemos cubierto mucho terreno, pero necesitamos hablar sobre lo que todo esto significa para las personas que han vivido esta pesadilla. Bien. ¿Qué sienten, qué esperan y qué temen? Es una gran pregunta. Ya sabes, hemos visto la alegría de los prisioneros liberados abrazando a sus familias y hemos escuchado a refugiados sirios que son cautelosamente optimistas sobre regresar y reconstruir sus vidas. Claro, pero también tiene que haber miedo, ¿verdad? Quiero decir, ¿pueden confiar en que este nuevo gobierno, liderado por un grupo con vínculos con Al-Qaeda, será mejor? Gran pregunta. ¿Podrán reconstruirse después de años de conflicto? Esas son preocupaciones válidas, sí. Y no hay respuestas fáciles. Esto es lo que hace que la situación sea tan compleja. El grupo Hayat Tahrir al-Sham surgió del caos de la guerra civil, evolucionando a partir de un grupo con raíces en Al-Qaeda. Bien, pero en los últimos años su líder, Abu Mohammed al-Gulani, correcto, ha intentado cambiarles el nombre. Ha negado públicamente sus vínculos con Al-Qaeda. Correcto. E incluso empezó a utilizar su nombre real, Ahmad al-Shara. Es un movimiento estratégico, seguro. Sí, tratando de presentar una imagen más moderada, especialmente ahora que HTS tiene el control de Damasco. Bien, pero muchos siguen siendo escépticos. ¿Puede un grupo con un pasado tan violento transformarse realmente? ¿Confía el pueblo sirio en las promesas de pluralismo y tolerancia de Gulani? Está instando a sus combatientes a proteger las instituciones y llamando a la unidad y la reconstrucción. Bien. Pero después de años de violencia es comprensible que la sospecha sea profunda. Absolutamente. Y es importante recordar que Gulani no es el único jugador en esto. Bien, tenemos otras facciones rebeldes, cada una con sus propias agendas. Por supuesto. Y luego están las fuerzas externas, ¿correcto? Turquía, Rusia, Irán, Estados Unidos, sí. Todos compitiendo por influencia en Siria. Es como una partida de ajedrez geopolítico de alto riesgo. Y las vidas de millones de personas están en juego. Hablando de esas fuerzas externas, la reacción de Israel ha sido interesante. Lo ha sido. Se apoderaron de una zona de amortiguamiento en los altos del Golán, afirmando que el acuerdo de separación de 1974 con Siria ha colapsado. Bien, parecen estar preparándose para una posible inestabilidad en su frontera. Y pone de relieve las implicaciones regionales más amplias de la caída de Assad. Ya sabes, este vacío de poder podría tener efectos en cadena en todo Medio Oriente, afectando la lucha contra ISIS y el conflicto entre Israel y Hezbollah. Todo está en el aire ahora mismo. Bien. Y luego está la enorme crisis humanitaria. Eso se ha estado desarrollando durante años. Los refugiados sirios están dispersos por todo el mundo. Muchos viven en condiciones desesperadas, anhelando volver a casa. Por supuesto, ahora que Assad se ha ido, ¿tendrán finalmente esa oportunidad? Esa es la esperanza. Pero incluso con el cambio de régimen, la reconstrucción de Siria enfrenta inmensos desafíos. Bien. La infraestructura está en ruinas. Sí, la economía está destrozada. ¡Wow! Y hay una profunda desconfianza entre las comunidades. Sí. Se necesitará un apoyo internacional masivo y un compromiso de todas las partes para crear un futuro pacífico e inclusivo. Y no podemos olvidar que si bien los combates en Damasco han cesado, correcto, hay informes de violencia continua en otras partes del país. Aún persisten focos de resistencia al nuevo gobierno. Y como hemos visto a lo largo de este conflicto, las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Es una situación fluida. Sí, y es imposible predecir lo que sucederá a continuación. Bien. Pero una cosa es segura. La caída de la dinastía Assad es un punto de inflexión en la historia de Siria. Definitivamente.
y el mundo está observando de cerca para ver qué emerge de las cenizas. Sabes, mientras hablamos, sigo pensando en esas primeras imágenes de Bashar al-Assad. Bien, el joven médico promete un futuro mejor. Sí. ¿Qué salió mal? Como alguien que parecía representar la esperanza, se convirtió en un dictador brutal que sumió a su país en una guerra tan devastadora. Es una cuestión compleja que los historiadores debatirán en los años venideros. Sí, pero creo que parte de la respuesta reside en la naturaleza del poder mismo. La familia Assad gobernó Siria durante décadas, construyendo un sistema de control, represión y culto a la personalidad. Es un caso clásico de cómo el poder puede ser seductor y corruptor. Incluso para quienes empiezan con buenas intenciones. Bien, y como hemos visto a lo largo de la historia, aquellos que se aferran al poder a toda costa a menudo destruyen las mismas cosas que dicen proteger. Y en el caso de Assad, su control del poder tuvo en última instancia un coste catastrófico para su pueblo y su país. Bueno, por eso hemos profundizado en las historias humanas. Las maniobras geopolíticas. Las cuestiones de la justicia y la rendición de cuentas. Ajá. Pero hay otra capa que debemos explorar. Bueno, el papel de la información. Bien. O más bien, desinformación. Bueno, en este conflicto... Sí, se ha utilizado propaganda y noticias falsas para alimentar la división y la violencia con consecuencias devastadoras. Tienes toda la razón. Es un recordatorio de que en la era digital, la información misma se ha convertido en un arma. Sí. Tanto el gobierno sirio como varios grupos de oposición han utilizado las redes sociales para difundir sus narrativas. Por supuesto, a menudo se desdibuja la línea entre realidad y ficción. Es un desafío al que nos enfrentamos a nivel mundial. Nos bombardean con información, haciendo difícil saber qué es real y qué no. Y en un conflicto como este, donde las emociones están a flor de piel. Sí, y hay mucho en juego. La difusión de información errónea puede ser increíblemente dañina. Puede incitar a la violencia, profundizar las divisiones y erosionar la confianza. Todo eso. En el futuro será crucial desarrollar estrategias para combatir esta guerra de información. Absolutamente. Necesitamos empoderar a las personas para que piensen críticamente. Sí, cuestionen sus fuentes y resistan aceptar ciegamente información que simplemente confirme sus prejuicios. Es una tarea desalentadora. Sí, pero es esencial si queremos construir una sociedad más informada y resiliente. Absolutamente. Y eso nos lleva a una pregunta clave en la que debe pensar. ¿Cómo podemos nosotros, como individuos, navegar en este panorama de información cada vez más complejo? Es una gran pregunta. Y uno que merece una seria consideración. Hemos visto con qué facilidad se puede difundir la información errónea. Especialmente en tiempos de crisis e incertidumbre. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a los demás de ser víctimas de estas tácticas? Creo que comienza por cultivar un escepticismo saludable. Una voluntad de cuestionar lo que vemos y oímos, especialmente en línea. Piense en quién comparte la información. ¿Cuáles podrían ser sus motivaciones? ¿Qué evidencia están usando para respaldar sus afirmaciones? Y recuerde que ninguna fuente tiene el monopolio de la verdad. Bien, ya sabes, necesitamos exponernos a diferentes puntos de vista. Sí. Incluso aquellos que desafían los nuestros, y estar dispuestos a admitir cuando nos equivocamos. Sí. Todos tenemos prejuicios. Lo hacemos. Y es fácil quedar atrapado en estas cámaras de eco de las redes sociales. Pero la verdad a menudo se encuentra en algún lugar entre las zonas grises. Lo hace, y se necesita esfuerzo para encontrarlo. Y esa es una conclusión crucial de nuestra conversación de hoy. Sí. La caída de Bashar al-Assad es trascendental. Sí, pero es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Y a medida que avanzamos, más importante que nunca son consumidores de información exigentes. Y pensar críticamente y entablar un diálogo respetuoso, incluso cuando sea difícil. Sabes, mientras hemos estado hablando de todo esto, hay un aspecto que realmente no hemos tocado. La dimensión económica. La economía de Siria ha quedado devastada por años de guerra. Y millones están luchando por sobrevivir. Entonces, ¿cómo reconstruyen? ¿Qué papel puede desempeñar la comunidad internacional para apoyar esa recuperación? Es una pregunta enorme. Sí, ya hemos visto a Turquía prometer apoyo. Bueno, y es probable que otras naciones sigan su ejemplo. Pero reconstruir la economía de Siria no será fácil. No, se necesitará una inversión importante. No solo en infraestructura, sino también en capital humano. Bien. Se trata de algo más que edificios y carreteras. Se trata de crear oportunidades para que las personas reconstruyan sus vidas. Sí,
Ya sabes, encontrar trabajo, mantener a sus familias. Bien. Se trata de fomentar un entorno donde las empresas puedan prosperar, donde se fomenta el emprendimiento. Bien. En última instancia, Siria necesita poder valerse por sí misma económicamente. Y eso requiere estabilidad y seguridad, algo que ha estado desaparecido durante demasiado tiempo. Si el nuevo gobierno puede establecer el orden, demostrar un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, y crear un clima que atraiga la inversión extranjera, entonces Siria tendrá una posibilidad real de recuperarse de este devastador conflicto. Queda un largo camino por recorrer. Lleno de incertidumbres. Pero también es un momento de oportunidades increíbles. El pueblo sirio ha demostrado tal resiliencia frente a dificultades inimaginables. Sí, si pueden canalizar ese espíritu en los años venideros, sí, hay esperanza real de un futuro mejor. Estoy de acuerdo. Y mientras concluimos esta inmersión profunda, ese es un mensaje que vale la pena resaltar. La caída de la dinastía Assad es histórica, pero es solo un capítulo de una historia mucho más grande. Absolutamente. Y el final aún no está escrito. Y ya sabes, mientras hemos estado hablando de todo esto, sí, sigo pensando en el panorama más amplio. ¿Qué podemos aprender del ascenso y caída del régimen de Assad? ¿Cuáles son las lecciones? No solo para Siria. Pero para todo el mundo, eso es muy importante. No se trata solo de un país o una familia. Es una advertencia con implicaciones globales. Obligándonos a enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la paz. Creo que una de las lecciones más sorprendentes es el peligro del poder sin control. La familia Assad gobernó durante décadas. Bien, construir un sistema que silenciara la disidencia y poder concentrado en unos pocos elegidos. ¿Que creó un ambiente propicio para la corrupción? Así fue. Amiguismo, sí, y en última instancia una represión brutal. Es un patrón que vemos una y otra vez a lo largo de la historia. El poder está demasiado concentrado cuando no hay responsabilidad. El desastre es casi inevitable. Es un recordatorio de que necesitamos sistemas de controles y contrapesos. No solo en el gobierno, ¿verdad? Sino en cualquier institución donde estén en juego dinámicas de poder. La transparencia y la rendición de cuentas son cruciales. Absolutamente. Y también es vital abordar las cuestiones subyacentes que conducen al conflicto. Ya sabes, las semillas de esto se sembraron mucho antes de la primavera árabe. Bien, en los años de desigualdad económica, injusticia social y represión política bajo Assad, lo eran. Debemos mirar más allá de los desencadenantes inmediatos del conflicto. Y comprender esas causas fundamentales. Tienes toda la razón. Crear una sociedad justa y equitativa, donde todos se sientan escuchados y tengan interés en el sistema, es clave. Bien, y eso significa garantizar que las personas tengan vías pacíficas para expresar sus quejas y participar en el proceso político. Y responsabilizar a sus líderes. Y eso nos lleva a otra lección importante. Incluso en los tiempos más oscuros, el pueblo sirio nunca perdió la esperanza de un futuro mejor. No lo hicieron. Arriesgaron sus vidas para protestar. Lo hicieron. Soportaron años de guerra y desplazamiento. Y siguieron creyendo que el cambio era posible. Es realmente inspirador. Su fuerza y resistencia son verdaderamente inspiradoras. Es un recordatorio de que la esperanza puede ser una fuerza poderosa para el cambio. Incluso cuando se enfrentan desafíos abrumadores, necesitamos cultivar esa esperanza tanto individual como colectivamente. Estoy de acuerdo. Nos sostiene en tiempos difíciles. Inspira acción. Y en última instancia, nos ayuda a crear un mundo mejor. Creo que es importante recordar que lo que sucede en Siria nos afecta a todos. Vivimos en un mundo cada vez más interconectado. Y no podemos darnos el lujo de ignorar lo que está sucediendo en otros países. Tienes razón. Este conflicto ha tenido efectos en cadena en todo el mundo. Lo ha hecho. De la crisis de refugiados en Europa al auge del extremismo. Exactamente. Es un claro recordatorio de que tenemos la responsabilidad compartida de promover la paz y la justicia. Defender los derechos humanos y abordar juntos los desafíos globales. Y eso comienza con mantenerse informado. Sí. Participar en un diálogo constructivo y apoyar a quienes trabajan para marcar la diferencia. No podría estar más de acuerdo. Mientras terminamos esta inmersión profunda, los dejamos con esto. Bueno, la caída del régimen de Assad es un importante punto de inflexión. Pero es solo un paso en un viaje largo e incierto. Bien. Lo que suceda a continuación depende del pueblo sirio y de todos nosotros que luchamos por un mundo más pacífico y justo.
Qué pensamiento tan poderoso para terminar. Ha sido un viaje increíble a través de esta historia compleja y profundamente conmovedora. Realmente lo ha hecho, y esperamos que esto le haya animado a seguir explorando estos temas. Buscar diferentes perspectivas y usar su voz para abogar por un futuro mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Gracias. Hasta la próxima. Sigue haciendo preguntas. Sí, sigue aprendiendo y sigue trabajando por un mundo mejor. La verdad detrás de los titulares es una conversación de extramundo.com, con los detalles y análisis de los hechos más impactantes de la actualidad.